La nueva serie de trabajos de Eduardo Puertas o Edward Dors lleva por título Extinción, la vida en un bote, como referencia a sus más profundas reflexiones acerca del camino hacia donde la humanidad conduce al planeta Tierra. Dentro de estas reflexiones se encuentran el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, la extinción de la fauna, la acumulación de residuos tóxicos y el aumento de la contaminación. Este es el punto de partida de la obra de Edward Dors, el trasfondo sobre el que giran sus obras, objetos y animales conservados en frascos simbolizando improvisados refugios a salvo del paso del tiempo, sintiéndonos orgullosos de proteger el último ejemplar de una especie, sin darnos cuenta de que el verdadero y único motivo por el que deben ser preservados es nuestra propia incompetencia para mantener el equilibrio en el planeta. El artista nos presenta parte de su imaginario, nos sugiere diversos ejemplos ejecutados con destreza, pinturas digitales de gran realismo filtradas por su particular estilo de dibujo, enseñándonos posiblemente qué salvaría él de su propio futuro, trasladando también la pregunta a cada uno de los que contemplan sus cuadros. A pesar del trasfondo fatalista que se esconde tras el contexto de la serie, la estética de las obras dista mucho de ser oscura y triste. Dado el carácter alegre y extrovertido del artista, las obras se encuentran tamizadas bajo el optimismo y la simpatía. De esta manera, las obras acceden al interior de nuestra mente para depositar una semilla, la semilla de una idea que más tarde o más temprano germinará mostrándonos su naturaleza catastrófica. Una catástrofe que en las manos de Eduardo se transforma en esperanza, una esperanza convertida en arte. El despertar. La pieza está compuesta por 4 botes que contienen diversos objetos en su interior. En primer lugar, destaca el bote titulado El Ejemplo, en cuyo interior podemos observar un pulpo. Este hace referencia al último animal de una especie en vías de extinción. Llegados a este punto sin retorno, ¿cuál sería nuestra reacción? Posiblemente este último representante de su especie sería sometido a todo tipo de pruebas y análisis con el fin de tratar de corregir lo que no quisimos remediar en su momento, con la única consecuencia de confinar al inocente animal a un final de confinamiento y angustia. El inocente. Con esta pieza la pregunta de Edward Dors va un paso más allá. ¿Cuál es el futuro de la propia especie humana? ¿Se unirá al trágico destino de las demás especies? ¿Seremos nosotros mismos los que a base de contaminación, aditivos alimenticios o medicamentos no solo abocaremos a otras especies a la extinción, sino que nosotros mismos compartiremos el mismo final? Quizás es un claro ejemplo de este hecho serían las crecientes dificultades que la especie humana empieza a encontrar a la hora de conseguir descendencia. De ahí toda una nueva generación de técnicas que intentan subsanar el creciente deterioro de nuestra propia salud. ¿Nos veremos obligados a tratar de preservar el último ejemplar de nuestra propia especie? La madre. Teniendo en cuenta las ideas que el artista nos expresa en los 2 botes anteriores, ahora su atención se centra en la madre, aquella que otorga la vida representada en una flor. Pues en un mundo carente de descendencia animal de ningún tipo, la siguiente pieza a extinguir del eslabón pasará a ser la que genera la vida. El espectador. El último de los botes de esta serie. En este caso, Edward Dors nos remite a la figura del observador mediante la representación de un ojo, una posición que bien podríamos atribuirnos a cualquiera de nosotros. El espectador es conducido a la devastación sin que apenas nadie esté dispuesto a poner de su parte para remediarlo. El hecho de observar el bote mientras estalla nos advierte de la necesidad de reaccionar, la necesidad de tomar cartas en el asunto. Tiempo. Primera obra que abre la serie. En esta pieza, Edward Dors nos indica con sus propias palabras que no debemos esperar a que el último de los descendientes se ahogue en el fino cuello de nuestro propio reloj de arena. La naturaleza. Siguiente frasco que nos muestra un árbol quebrando su bote con las raíces. El árbol representa la propia vida del planeta Tierra. Una vida que, sintiéndose amenazada, reacciona mostrando contundentes signos de furia y rabia. Estos avisos, según el artista, son claramente visibles en las diversas formas de los desastres naturales. La marca. En esta pieza aparece una botella de forma reconocible repleta de un líquido negro. Esta imagen hace referencia a las grandes compañías que se benefician de los ingresos sin tener en cuenta el efecto que generan sus fábricas en el planeta. Únicamente se preocupan por el balance económico, sin el más mínimo propósito de participar en ninguna de las propuestas de conservación medioambiental. Los recuerdos. El último de los botes. En él descubrimos una figura encerrada con un sinfín de objetos que resultan familiares. La pieza nos habla de las barreras que cada uno de nosotros generamos con tal de no enfrentarnos a ningún problema de más allá de nuestro día a día. Según el artista, vivimos encerrados en nuestras egoístas metas y ambiciones, en muchos casos viviendo tan solo de nuestros propios recuerdos. La figura que permanece en el exterior del bote es el símbolo del cambio, aquel objeto o persona que puede despertar en cada uno de nosotros la necesidad de actuar a nivel global.
La molestia. La pieza nos muestra a un joven bañista en el interior de un frasco. Edward Dors nos muestra una ironía. Quizás todo aquello que parece que no queremos salvar es porque nos molesta. Según explica el autor, puede que lo que realmente tengamos claro no es lo que debe perdurar, sino lo que nos gustaría que se extinguiera. De esta forma, nos enfrenta a la imagen de un icono que seguramente resulta molesto para la inmensa mayoría. El viaje. En esta pieza podemos observar un elefante en el interior de un nuevo bote. Esta vez el artista nos plantea una reflexión distinta. Puede que no todas las especies sucumban ante nuestra falta de sentido común. Puede que algunas de ellas se vean obligadas a mutar para poder sobrevivir. Esta idea queda ejemplificada mostrándonos un elefante muy poco convencional en el cual podemos observar detalles que nos corresponden con su forma natural. La última opción. La última pieza de esta serie. En ella Edward Dors juega con una paradoja y con ánimo de conducir su reflexión nos pregunta: ¿qué preservaremos cuando sea demasiado tarde? ¿En qué objeto, animal o planta pondremos todo nuestro empeño en conservarlo cuando ya no nos quede nada? Por ese motivo nos presenta un bote dentro de otro pote, que a su vez se encuentra dentro de otro, indicando así un bucle sin fin que guarda un perfecto paralelismo con el ciclo degenerativo del planeta, pues cada una de las especies que habitan la Tierra cumple una inestimable función, y su desesperación trae como consecuencia otra, y esta otra más, y así hasta la extinción.